En México, millones crecieron viendo El Chavo del Ocho, un programa que cruzó fronteras y terminó convirtiéndose en parte de la infancia de toda Latinoamérica. Pero en Chile, mientras el país atravesaba años complejos, existió otro espacio que también logró algo difícil: reunir a las familias frente al televisor para reír cuando muchas veces no había demasiados motivos para hacerlo. Ese programa fue El Happening con Ja. Su esencia estaba en una canción que quedó grabada en la memoria colectiva: reír cuando todos estén tristes, reír con más fuerzas cada vez. Si un mal paso das, que te haga sufrir, debes ignorarlo y vuelve a sonreír. Más que una simple cortina musical, esas palabras eran casi una declaración de principios. El músico y comediante Jorge Pedrero la creó en 1978 como una invitación a encontrar alegría en medio de tiempos tensos y silenciosos. Mientras Chile vivía una época marcada por la rigidez, la incertidumbre y las divisiones, el programa ofrecía algo sencillo pero poderoso: un momento para respirar, compartir en familia y olvidarse, aunque fuera por una hora, de las preocupaciones cotidianas. Algunos criticaron esa propuesta diciendo que era una forma de evasión, pero para la mayoría de los chilenos el programa representaba algo mucho más humano, porque a veces reír no significa ignorar la realidad, sino resistirla. En esos años la risa se convirtió en refugio. El nacimiento del Happening con Ja fue casi accidental, producto de la creatividad y amistad de tres hombres ligados a la televisión: Jorge Pedrero, Fernando Alarcón y Eduardo Rabanis. Ellos ya habían trabajado juntos en programas anteriores y entre conversaciones tras bambalinas comenzaron a construir personajes inspirados en la propia televisión chilena, en la oficina típica, en el jefe autoritario, en el empleado flojo, en la secretaria tímida o en el compañero adulador que todos conocían. A ese núcleo creativo se sumaron dos figuras fundamentales: Maitén Montenegro y Gloria Benavides. La mezcla perfecta. Montenegro aportó elegancia, energía y presencia escénica; Benavides cercanía, carisma y una sensibilidad popular que conectaba inmediatamente con el público. Junto a ellos nació un elenco irrepetible. El debut llegó el 16 de abril de 1978 por Televisión Nacional de Chile. Nadie imaginaba que aquel programa dominical terminaría transformándose en uno de los fenómenos culturales más importantes de la televisión chilena. Con humor blanco, parodias musicales y personajes entrañables, el programa comenzó a crecer hasta convertirse en parte de la rutina familiar de los domingos. Sketches como La Oficina dejaron de ser simples escenas cómicas y pasaron a representar la vida diaria de miles de trabajadores chilenos. Allí estaba Canitrot, el empleado aprovechador; Espina, el eterno chupamedia; Gertrudis, la secretaria obediente; Valquiria, la secretaria coqueta; y el señor Sañartu, el jefe severo que parecía existir en todas las oficinas del país. Los personajes eran exagerados, sí, pero también profundamente reales. El público no solo se reía de ellos, se reconocía en ellos. Con el tiempo, el programa alcanzó niveles de popularidad enorme. El elenco llegó incluso al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibieron la Gaviota de Plata y el cariño masivo del público. Era la confirmación de que el programa ya no pertenecía solo a la televisión, pertenecía a la gente. En cada capítulo había algo profundamente nuestro. No era un humor construido desde la distancia ni desde personajes imposibles. Al contrario, el Happening funcionó porque retrataba Chile tal como era: sus oficinas, sus conversaciones, sus jefes autoritarios, sus trabajadores agotados, sus chascarros, sus sueños pequeños y también esa costumbre tan chilena de sobrevivir riéndose de la desgracia. Y ese fue probablemente la mayor grandeza del Happening: reflejar la identidad chilena sin disfraces. No necesitaban enormes equipos de guionistas ni producciones millonarias. Muchas ideas nacían conversando, improvisando o recordando situaciones cotidianas. Había algo artesanal en su humor, algo profundamente humano. El elenco parecía una familia real y el público lo sentía así. Por eso sus personajes trascendieron generaciones. Hasta hoy, décadas después, en Chile seguimos usando frases y apodos nacidos ahí. A alguien adulador todavía se le dice Espinita; al flojo ingenioso, Canitro. Los sketches dejaron de pertenecer al programa y pasaron a formar parte del lenguaje popular. Pero el éxito también tuvo costos: la sobreexposición, las presiones internas, los cambios de canal, las diferencias políticas y el desgaste emocional comenzaron a fracturar lentamente al grupo. Algunos integrantes partieron, otros regresaron y nuevos actores llegaron para mantener viva la esencia del programa. Aún así,
El espíritu original nunca volvió a ser exactamente el mismo. Con los años aparecieron figuras inolvidables como Patricio Torres, Óscar Olavarría, Marilú Cueva y Andrés Rillón. Con su recordado Don Pío, también surgieron sketches que quedaron grabados para siempre en la memoria popular. El Indio Bolsero, Pepe Antártico o El Casado Casa Quiere, por nombrar algunos. Chile entero repetía sus frases. Sin embargo, detrás de las cámaras comenzaba a notarse las heridas del cansancio y de un país que también estaba cambiando. Hubo despidos, tensiones y distancias irreconciliables. Algunos integrantes tomaron caminos distintos y otros quedaron marcados por decisiones políticas que reflejaban la polarización de la época. La televisión cambiaba, Chile cambiaba y el humor también comenzaba a transformarse. Finalmente, tras el retorno de la democracia en 1990, el programa llegó a su fin. Para algunos ejecutivos, Happening con Ja representaba una televisión asociado a los años de dictadura. En cambio, para muchas personas seguía siendo el recuerdo de domingos en familias, de risas compartidas y de personajes que acompañaron una etapa completa de sus vidas. Sin embargo, como ocurre con muchas grandes historias, el tiempo también trajo desgaste. La llegada del rating a la televisión chilena, los canales comenzaron a perseguir cifras inmediatas y el humor tradicional empezó a ser considerado lento o anticuado. El Happening quedó atrapado entre dos mundos: mantener el humor blanco y familiar que lo había convertido en un clásico, o adaptarse a un estilo más agresivo, rápido y de doble sentido. Aquello provocó divisiones internas. Mientras Pedrero defendía la esencia clásica del programa, Rabani entendía que la televisión estaba cambiando y que debían evolucionar para sobrevivir. Las tensiones crecieron, aparecieron conflictos y poco a poco comenzó a quebrarse esa amistad creativa que durante años había parecido indestructible. El ingreso de Ernesto Belloni y el éxito del personaje como Checo Pete simbolizaron ese cambio de época. El humor chileno empezaba a inclinarse hacia algo más explícito y provocador. Ya no bastaba solamente con la ternura, la observación cotidiana o la sátira elegante. Y entonces llegaron los golpes más duros. En medio de la crisis, la sintonía se ve mermada. La productora donde se hacía el espacio acuerda contratar a Adi Mark para realizar una serie de estudios sobre los personajes y actores que la gente más valora del elenco. Los resultados fueron dispares, lapidarios, y a partir del Focus Group se impulsa una serie de cambios. En una reunión posterior para analizar el difícil futuro del programa cómico, Pedrero sufre de un repentino problema al corazón. Semanas después, más recuperado, Pedrero, Del Río y Cueva deciden renunciar al espacio ante las estresantes turbulencias que estaba viviendo el proyecto. A inicio de los 2000, el programa recibe otro mazazo. Óscar Olavarría, quien recién estaba retornando a las grabaciones, muere en un accidente automovilístico en la Ruta 68. El programa se intenta reinventar con Claudio Reyes, Jorge Garrido, Andrés Rillón, Julio Jung, Carlos Valenzuela, Magdalena y Jajaja Calderón, entre otros. También grabaron una obertura de temporada en Nueva York, con Don Pío recorriendo la Gran Manzana y anunciando a través del titular de un diario, como un suplementero, que el Happening estaba de vuelta. Pero nada resultaba, el rating seguía cayendo en picada. La solución estaba en algo bastante más simple y chileno: un hombre de bigotes, corbata colorinche, mal pronunciado y un ratón en el hombro. Claudio Reyes empieza a explotar con mayor frecuencia el personaje Charlie Badulaki, y el espacio logra sobrevivir con muchas mejores cifras hasta 2004, año en que desaparece del aire de forma definitiva. El Happening intentó reinventarse muchas veces. Algunos regresos emocionaron al público, incluso hubo reconciliaciones que parecían imposibles, pero la magia original pertenecía a un momento específico de Chile, a una generación y a una forma de hacer televisión que lentamente desaparecía. Y aún así nunca murió del todo, porque los grandes programas no sobreviven únicamente en archivos o repeticiones, sobreviven en la memoria emocional de las personas, en las familias que se reunían frente al televisor, en los niños que crecieron viendo esos sketches junto a sus padres, en los adultos que en tiempos complejos encontraron un alivio momentáneo gracias a una simple carcajada. En años difíciles, cuando muchas personas necesitaban reír aunque fuera por un momento, ellos estuvieron ahí. Entraban a las casas cada semana como parte de la familia, hacían olvidar problemas, unían generaciones y demostraban que el humor también puede ser cariño, refugio y memoria. Por eso el Happening con Ja sigue vivo incluso décadas después, no solo por nostalgia, sino porque sus personajes todavía explican cómo somos los chilenos.
chilenos. Y tal vez esta sea la prueba más grande de que alcanzaron algo irrepetible. Hoy muchos de ellos ya no están, pero siguen apareciendo en conversaciones, imitaciones, frases cotidianas y recuerdos familiares. Siguen vivos en esa oficina imposible donde Sañarto gritaba, Canitró inventaba excusas y Espinita intentaba sobrevivir un día más. Porque algunos programas terminan, pero otros se transforman en memoria colectiva. Y el Happening con Ja pertenece a ese pequeño grupo de obras que lograron algo mucho más difícil que el rating: quedarse para siempre en el corazón de un país. Como decía su himno, quizás la enseñanza más simple terminó siendo también la más importante. Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. Ríe cuando todo se te triste, ríe solamente por reír, solo así podrás ser siempre feliz, el bienestar en tu vida debes convertir. Ríe y vamos a despedir y le damos un aplauso tremendo a Maiten Montenegro, a Gloria Benavides, a don Eduardo Rabani, a Fernando